Testículos, huevos, cojones, pelotas, criadillas, genitales, el saquito del amor. No encuentro palabra para referirme a lo grande que es la bolsa escrotal de la persona de la que vamos a hablar hoy. Siendo más fino, podría hablar de arrojo, valentía, determinación. Pero yo prefiero decir que este señor tenía unos cojonazos tan gordos que no cabían en su isla, Cuba. Me llaman chepudo, me llaman chepudo, rata, me llaman chepudo, me llaman chepudo, rata. Oli fachas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fugitivos del Comunismo. Hoy voy a contarles una épica historia, una historia de película, una fuga épica, la cual no fue una fuga, fue una doble fuga. No teníamos bastante con una, pues dos, doble fuga. Hablamos de Orestes Lorenzo, un cubano que en busca de su libertad y de la de su familia humilló por partida doble a la dictadura de los Castro, a su tiranía comunista. ¡Hijos de puta rojos! Orestes Lorenzo fue piloto de la Fuerza Aérea Cubana, creció en una familia defensora del régimen, se alistó e hizo carrera en el ejército, hasta llegar a ser un piloto de prestigio en Cuba, manejando el MiG-23, el mejor caza que por aquel entonces tenía Cuba. El mayor Lorenzo era uno de los pilotos de la élite de la Fuerza Aérea Cubana, veterano de la Guerra de Angola. Había realizado 2 estancias de entrenamiento en la Unión Soviética. Fue durante la última de ellas, ya con la perestroika de Gorbachov en marcha, cuando Orestes empezó a cuestionarse cosas del régimen comunista y también de su vida en Cuba. Orestes no tenía una mala vida en Cuba, o por lo menos se puede decir que tenía una vida mucho mejor que la que tenían la mayoría de cubanos. Sin embargo, el 20 de marzo de 1991 decidió fugarse. El mismo Orestes nos lo explica en un documental titulado El vuelo del amor. Estando en Rusia, por segunda vez en pleno fervor de la perestroika, yo empiezo a recibir información, a conocer cosas que no sabía. Por ejemplo, por primera vez leo de los crímenes de Stalin. Se hablaba entonces de 43 millones de víctimas de Stalin. Y el joven oficial de la Fuerza Aérea Cubana fue uno de los que leyó, con creciente asombro, el largo rosario de crímenes y atropellos que se escondían bajo la palabra socialismo. Y después veo a Fidel Castro desenfrenadamente prohibiendo todo tipo de publicaciones que contaban la verdad, que contaban la historia, evitando que los hombres supieran la verdad de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido en el mundo, de lo que ocurre fuera de las fronteras de Cuba. No quiere que su pueblo sepa la verdad. ¿Por qué tiene que pensar el pueblo? Y ya me generó una gran desconfianza. ¿Bajo qué derecho? ¿Por qué él tiene que pensar por mí? ¿Quién es él para decidir lo que yo puedo y lo que no puedo saber? Yo tengo un cerebro en mi cabeza. Yo quiero respetarme a mí mismo como individuo. Yo tengo derecho a saber las cosas y hacerme mi propio juicio. O sea, llegó un momento en que yo me vi confrontado a mí mismo. Como les decía, el mayor Lorenzo decidió fugarse el 20 de marzo de 1991. Durante una misión de entrenamiento rutinaria, cambió el rumbo de su MiG-23 y tomó rumbo al norte. En vuelo hacia el norte, Lorenzo lo arriesgó todo. Voló a ras de las olas para no ser detectado por los radares cubanos y americanos. Estados Unidos estaba a solo 150 kilómetros de distancia. Se jugó la vida, ya que los cubanos podrían derribarlo por desertor y los yanquis por considerarlo un invasor. Pero el tiempo y la distancia jugaban a su favor. En poco más de 10 minutos, el MiG de Lorenzo y el propio Lorenzo aterrizaron en la base naval de Boca Chica, en Los Cayos de Florida. Imagínense la sorpresa que el avión ruso provocó en los militares americanos. Al aterrizar, abrió el techo de su cabina, saltó desde lo alto a tierra y se puso en posición militar de firmes y alzó las manos. Y además pidió asilo político.
Estados Unidos le dio asilo político, mientras que en Cuba pasó de ser un héroe a ser el traidor número 1. Cobarde, asesino, genocida. Y en Estados Unidos fue un fenómeno mediático, pero de breve duración, ya que tras concederse el asilo político fue rápidamente olvidado e ignorado por los medios. Hasta aquí la historia es muy interesante, pero tampoco es nada extraordinario. Durante el reinado de las tiranías comunistas a lo largo y ancho del globo, hemos vivido multitud de casos de pilotos desertores en prácticamente todos los países comunistas. Pero ahora viene la parte más épica de la historia. Vas a ver algo acojonante. Orestes escapó solo, pero no estaba solo. Tenía una mujer y 2 hijos que dejó en Cuba. Además, por la traición de Orestes, su familia comenzó a sufrir la persecución del régimen. Detenciones e interrogatorios continuos, vigilancia 24 horas, denigración pública y rechazo. Orestes pidió asilo político también para su familia, el cual le fue concedido. Pero la dictadura cubana se negaba a dejarles salir del país, manteniéndolos como rehenes dentro de sus fronteras. Es entonces cuando Orestes comenzó su lucha legal y diplomática por sacar a su familia de Cuba. Estados Unidos concedió asilo político, pero Castro nunca les permitiría salir de Cuba. Nunca permitiría salir de Cuba a la familia de un desertor que había puesto en ridículo al régimen. Orestes recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sin éxito, en la cumbre iberoamericana celebrada en Madrid en 1992, la cual contaba con la presencia de Fidel Castro. Llegó a encadenarse en las rejas del Parque del Retiro en Madrid como protesta. Encontró apoyo en la reina Sofía de la familia real española, la cual no tenía malas relaciones con Castro. Ella intercedió para lograr la salida de su esposa y los niños de Cuba, pero sin éxito. Raúl Castro, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, le hizo llegar un mensaje a Victoria, la esposa de Orestes. Dígale a su marido que si tuvo los cojones para llevarse un avión, que los tenga también para venir a buscarles personalmente. Quédense con esta frase, ¿eh? Quédense con esta frase, mis queridos fachas, porque Orestes le tomó la palabra y se dispuso a darle una patada en la entrepierna por segunda vez al régimen cubano. Y ahora les vamos a dar por el culo. Antes de ponerse manos a la obra, Lorenzo intentó una última jugada. Publicó una carta abierta a Fidel Castro en el Wall Street Journal y se ofreció a viajar a Cuba y someterse a juicio si se permitía a su mujer y a sus hijos viajar a Estados Unidos. O sea, se ofrecía a él a cambio de la libertad de su familia. No hubo respuesta por parte de los Castro. Una vez agotadas todas las vías, Lorenzo lo estaba preparando todo para el rescate, pero le faltaba una cosa: coordinarse con su mujer para llevar a cabo el rescate, y además saber si ella estaba de acuerdo, cosa que no sería nada sencilla, ya que Vicky, su mujer, vivía bajo vigilancia permanente con las líneas de teléfono pinchadas y la casa llena de micrófonos. Tendrían que desarrollar una forma de hablar en clave por teléfono y una alternativa para comunicarse de forma precisa sobre su plan de rescate. Esto fue posible gracias a 2 voluntarias mexicanas que, haciéndose pasar por turistas, viajaron a Cuba y visitaron a Vicky, las cuales le facilitaron una especie de código para que cuando tuvieran conversaciones telefónicas sobre temas familiares aparentemente intrascendentes, realmente hablaban sobre su plan de fuga. Además, estas 2 turistas facilitaron los datos sobre el lugar, fecha y hora en el que tendría lugar el rescate. El sábado 19 de diciembre de 1992, cerca de las 5 de la tarde, Lorenzo subió a una avioneta en un aeroclub de Cayo Maratón, al sur de Florida. El héroe de Angola tenía miedo. Le dijo a su amiga Arriaga de la Fundación Valladares, la cual había financiado el rescate, que si no regresaba en 1 hora 40 o 2 horas como mucho, lo dieran por muerto. Encendió los motores, desconectó la radio y puso rumbo al sur, rumbo a Cuba.
Voló a no más de 3 metros sobre el agua, para evitar ser detectado por los radares. Al atardecer, Lorenzo divisó su tierra natal y la estrecha y recta carretera frente a la playa del Mamey, muy cerca del balneario de Varadero, en la costa norte de Cuba, a unos 150 kilómetros al este de La Habana. Esa estrecha carretera era lo que Lorenzo había elegido como pista de aterrizaje. ¡Superhéroe aterrizaje! En tierra, su mujer y sus hijos fingían que caminaban por la playa. Iban vestidos con ropa naranja para ser fácilmente detectados por Lorenzo, hasta que escucharon el ronronear de los motores de la avioneta. Pero el aterrizaje no iba a ser nada fácil. En la carretera había un coche estacionado, un autobús con turistas y algunas piedras que esquivar, sobre todo una bastante grande, lo que hacía que su pista se acortara mucho y no tuviera opción de rectificar. Se lo jugaba todo a una carta. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Haciendo uso de su experiencia y habilidad como piloto, Lorenzo pasó con el avión casi rozando el techo del coche. Tocó tierra y detuvo la avioneta a unos 8 metros del autobús, con los turistas boquiabiertos. Ese espectáculo no estaba incluido en el precio del viaje. Sin detenerse, Lorenzo giró la avioneta en U, o sea, un giro de 360 grados, a la vez que abría la puerta para así dejar la nave enfilada y lista para su despegue lo más rápido posible. Mientras tanto, su mujer y sus hijos corrían hacia el avión que les llevaría a la libertad. El reencuentro con su familia fue muy emocionante, pero a la vez fue de tensión y terror. Lorenzo les dijo a su familia algo así como: no me hablen, no me toquen, siéntense y vámonos ya. Venga, vámonos. El lazo de tiempo que Orestes había calculado para estar en suelo cubano era de solo 1 minuto. El tiempo apremia. Orestes no era consciente de si había sido detectado por los radares o no, e indiferentemente ya había sido descubierto por muchos testigos en tierra, los cuales podrían dar la voz de alarma. Un caza MiG podría despegar y darles alcance y derribarlos en pocos minutos antes de que llegaran al espacio aéreo de Estados Unidos. ¿Crees que un bastardo comunista va a mirar la hora que es para haceros un agujero entre las cejas? ¡Vamos, moveos! Pero no todo sería fácil. Tuvieron complicaciones para cerrar la puerta. Incluso Orestes llegó a pensar en hacer el vuelo con la puerta abierta. Finalmente la cerraron y puso la avioneta a tope de revoluciones y despegaron. Esta vez rumbo al norte, a Estados Unidos. En el viaje de vuelta se la jugó igualmente que en el de ida, volando a menos de 3 metros sobre el agua para evitar ser detectado por los radares cubanos. Unos minutos después pudieron respirar tranquilamente al pasar el paralelo 24 que marca el límite entre el espacio aéreo cubano y el estadounidense. Aterrizaron a salvo cerca del atardecer en Cayo Maratón. ¡De puta madre! ¡Sí, señor! La repercusión que tuvo el vuelo de rescate fue tremenda. En la primera conferencia de prensa que Lorenzo dio, dijo tal que así: díganle a Raúl Castro que le he tomado la palabra y he ido personalmente a recoger a mi familia. Con 2 cojones, sí señor, con 2 cojones. ¡Mira mi huevo! Han pasado más de 30 años desde este rescate. Orestes echó raíces en Florida, como todos los exiliados cubanos. Tuvieron un hijo más y ya tiene varios nietos. Tiene una próspera empresa inmobiliaria y no ha dejado de volar. Sigue haciendo vuelos de instrucción y vuelos acrobáticos. Escribió un libro titulado Vuelo hacia el amanecer, en el que narra su historia. También cuenta con un pequeño canal en YouTube que lleva su nombre, Orestes Lorenzo, en el cual se pueden ver vídeos de sus vuelos y algunas entrevistas que él mismo ha realizado a otros exiliados cubanos. También quiero recomendarles un documental titulado El vuelo del amor, el cual ya mencioné antes, del cual han salido algunas de las recreaciones con las que he editado este vídeo. Así que nada más, mis queridos fachas, ha sido un placer narrarles la historia de este héroe que burló valerosamente y en 2 ocasiones a la dictadura comunista cubana. Así que nada más, se os quiere. Saludo a todos los niños de España. Y hasta el próximo vídeo facha.
¡Viva España! Fachiman, come rojo para cenar. Es machista y opresor, terraplanista y conspirador. Progre, ha llegado Fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval. El poder fachirulo le va a romper el culo. Progre, ha llegado Fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar. Contra el poder facha no pueden luchar. ¡A la casa que hay que hacer la cena!